Ahora vamos a ver, porque con Rodolfo Trever vamos a Bien, estar hablando con él. Vamos a hacer perfecto. una videollamada, me parece. Así que, como siempre Sí. decimos, vamos a ver cómo sucede esto, que nosotros recientemente nos empezamos a, a incursionar en las videollamadas en vivo. ¿Estamos en vivo? ¿Nos está escuchando? ¿Estamos viéndolo? Hola Sol, Ahí ¿cómo estás? estamos. ¿Cómo Ahí estamos. va? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, ahí desde el principio del programa estuvimos comentando que íbamos a charlar con vos. Bienvenidos a Surge la Mañana, a Radioactivas, creo que por primera vez en una entrevista en Sí. vivo. Muchas gracias por atendernos. Queríamos hablar un poco con vos sobre la situación internacional, sobre lo que está sucediendo específicamente, entendemos nosotras, a Mm. partir de los aranceles que impuso Trump a distintos países, que al día de hoy, en estos minutos, también están sucediendo más cosas. Y yo estuve viendo que vos comentabas, ¿no? Eh, que era una medida defensiva para vos por parte de Estados Unidos. Y quería preguntarte por qué lo ves así. Y bueno, y también luego, capaz que, cómo repercute en Argentina particularmente, pero quería comenzar por ahí, si te parece bien. Perfecto, perfecto. Sí, en definitiva es una medida defensiva. ¿Por qué? Porque cuando luego de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos avanza en este neoliberalismo brutal, este liberalismo comercial, esta baja paulatina de aranceles hasta llegar al libre mercado, lo hace porque tenía posición de mercado dominante, lo hace porque su industria y la de sus eh, socios, no, sus empleados, los países dominados por ellos, tenían capacidad de someter al resto del mundo industrialmente y así dominar todos los mercados globales. La economía mundial estaba en manos de los Estados Unidos y por eso le convenía un libre mercado. Vos propones libre mercado cuando tu industria supera ampliamente a la del otro país, entonces lo vas a destruir, lo vas a dominar, lo vas a conquistar industrialmente. De esa manera, Estados Unidos fue llevando adelante la globalización, el proceso que se denominó globalización, que en realidad no era una globalización porque no era una interrelación de los países y de las economías mundiales, sino que era un proceso de sometimiento de los Estados Unidos para con el resto del mundo, Sí. y fue llevándolo adelante sin ninguna contra, hasta más o menos el principio del siglo XXI y principalmente en el hito de la caída de los mercados del 2008. El avance de China y todos sus aliados, el avance de este nuevo polo de poder hizo que paulatinamente vaya perdiendo mercados en el mundo y que en la carrera industrial, en la carrera tecnológica, vaya perdiendo espacio en los Estados Unidos. Eso, sumado al proceso fuerte de extranjerización de la economía norteamericana, de que las empresas ya hayan ido a localizar a otros países para dominar esos mercados, hizo que el nivel industrial de los Estados Unidos fuera decayendo paulatinamente y el nivel de vida de los norteamericanos también fuera cayendo. Hoy Claro. tienen índices de pobreza e índices de pérdida de poder adquisitivo que no tienen hace muchas décadas. Entonces, cuando los Estados Unidos sale de este libre mercado a través de las medidas de Trump, de los aranceles globales, estos aranceles recíprocos que marca que ya ha perdido esa guerra industrial, esa guerra económica que se estaba dando, la ha perdido a manos de China y sus aliados, principalmente del entramado comercial que se armó en torno a los BRICS, que lo ha perdido, que ya no puede competir en el libre mercado y que para volver a fortalecerse tiene que adoptar medidas Claro. proteccionistas. El proteccionismo rige en los países que quieren recuperar su industria, que quieren recuperar su mercado interno, que se quieren recomponer. Y es válido y está bien, Sí. pero lo hace como una demostración de que ha sido derrotado en el plano del avance científico, tecnológico, industrial. Lo hace como una medida defensiva, porque si no lo hace, pierde capacidad de darle trabajo a su gente, pierde capacidad de generar trabajo industrial y cada vez más va a ir perdiendo esa carrera tecnológica, científica, industrial que está perdiendo a manos de China. La única manera de recomponer eso y empezar a desandar su camino errante de las últimas décadas
que se dio por la extrema financiarización de la economía, la extrema deslocalización de sus empresas, es volver a este esquema de ultraproteccionismo global. Entonces, Trump lo hace, Estados Unidos lo hace como una medida defensiva para no dejar de ser un país potencia industrialmente, porque de no hacerlo, el avance de los nuevos polos de poder mundial en este mundo que se está reconfigurando, se lo come, se lo lleva puesto. Ahora, ese proceso tiene ganadores y perdedores. Los ganadores van a ser aquellos países que aprovechen para captar nuevos mercados, para avanzar en su industrialización, para los países que protejan su mercado interno y que protejan su industria. Los perdedores van a ser aquellos que se pongan como furgón de cola de alguna de estas potencias y que no aprovechen la situación geopolítica para industrializarse, para poner en marcha el poder productivo de sus pueblos. Bueno, la Argentina parece estar encaminado, no parece estar, definitivamente está encaminado a ser parte de este segundo grupo, que es el grupo que se va a someter a los Estados Unidos, que va a exportar materias primas y que no va a adoptar ninguna medida de protección a su industria y que va a dejar, y vamos a ver morir lo poco que nos queda en manos de este gobierno antinacional y cipayo que tenemos, ¿no? Bueno, nos tocó el peor gobierno en una situación de oportunidad histórica. Esta no es una situación difícil geopolíticamente, no es una situación que a la Argentina no la beneficiaría, al contrario, es una situación que a la Argentina, si tuviera un gobierno nacional, popular, soberano, la beneficiaría mucho porque podría adoptar medidas proteccionistas de reconstrucción industrial de una manera mucho más abierta y sin tapujos, porque hasta el mismo Estados Unidos lo hace. Pero nos tocó un gobierno neocolonial en un momento donde los Estados Unidos quiere y necesita la explotación de las materias primas argentinas. Sí, y también sí, me parece re interesante, porque ayer también estaba escuchando, ¿no?, esta frase de que se trata, ¿no?, de que estamos viviendo un hecho histórico, como un antes y un después, que igual, bueno, vos recién contabas, ¿no? Esto viene, este proceso de declive o de decadencia del imperio estadounidense como potencia mundial, viene, ¿no?, en un proceso de siglo XXI, 2008 y demás, y que hoy, como digo, se ve de forma muy palpable con la situación esto de decisiones proteccionistas, ¿no? Y que yo leía que vos decías no tiene opción para hacerlo, de ser proteccionista ante el avance de determinados países como la disputa con China, ¿no? Digo, esto es en contraposición a un avance industrialista, tecnológico y de crecimiento, ¿no?, de poder económico de China principalmente. También hay una cuestión, ¿no?, con los BRICS, que ahora hablando de Argentina, ¿no?, este rechazo de Milei a ser parte de los BRICS, cuando vos decías, ¿no?, justo estamos en el peor, con el peor gobierno que podríamos estar para un contexto ideal para avance de industrialización, también, ¿no?, esta decisión que se tomó a principios de comienzo del gobierno de no ser parte de los BRICS, ahora se ve, ¿no?, como un error, un potencial error a también el crecimiento de nuestra economía. Sí, claramente es un error estratégico y que no tiene sentido alguno. Si uno mira los parámetros económicos, los sucesos geopolíticos, ahora profundizados por estos aranceles globales de Trump, se da cuenta que no solamente es un error estratégico, sino que no tiene lógica nacional alguna y que solamente se entienden como una forma de demostración de subordinación total a los intereses norteamericanos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le pone aranceles altos a las economías con las que compite industrialmente. Le pone aranceles altos a Europa, le pone aranceles altos a China. Compite industrialmente. ¿Para qué pone aranceles? Pone aranceles porque quiere que sus industrias sustituyan las importaciones que actualmente hacen de esos países. Quieren que los Estados Unidos produzcan lo que están importando de otros países. Ahora, ¿por qué a nuestra América no le pone casi nada de aranceles? Porque la Argentina y toda nuestra América no le vende nada industrial a los Estados Unidos. Nosotros no le vendemos nada industrial. A los Estados Unidos no le interesa para nada cobrarle aranceles a nuestra América. Al contrario, le interesa mucho más llegar a pactos de libre comercio, que Milei lo presentaría como una noticia buena cuando en realidad es una noticia fatal. ¿Por qué? Porque si vos alcanzás un pacto de libre comercio con una economía que está industrializada y vos nada,
lo único que lográs es que te inunde de productos tu economía, que destruya toda tu industria y vos no sacás ningún beneficio. Y por eso, ese es el motivo que Estados Unidos no le pone aranceles a nuestra América, la deja casi en una suerte de libre mercado como anteriormente estaba, porque lo que va a querer hacer Estados Unidos es explotar lo que más pueda las materias primas y los recursos energéticos que tiene nuestra región para industrializarse, porque el proceso de industrialización de ellos, este proceso de recapitalización, de relocalización de capitales que están en el mundo a los Estados Unidos, necesita energía, abastecimiento, alimentos, bueno, todo eso lo va a sacar de su patio trasero y nos va a dejar todos los excedentes de producción que su mercado interno no logra captar, no logra consumir, los va a traer acá. Entonces, la Argentina, en caso de mantenerse subordinada, está en el peor de los escenarios del mundo. Pero la Argentina, en una situación de enfrentamiento y de búsqueda de soberanía, de políticas nacionales y populares, estaría en el mejor de los marcos de oportunidad que da la geopolítica. Si de acá yo me animo a decir que es el mejor marco de oportunidades que se da en la geopolítica desde este momento hasta recién encontrar un parámetro similar. Estaríamos hablando el fin de la Segunda Guerra Mundial, en momentos donde gobernó Juan Perón. Claro. Ese es el panorama. Ahora, en aquel momento nos encontró con una revolución en marcha y con un Juan Perón ganando las elecciones, y este momento nos encuentra con un empleado de los Estados Unidos, un empleado de las corporaciones gobernando el país. Esa es la gran diferencia. Sí, además, pensando, hay una preocupación que noto, ¿no? Hay una discusión en torno a qué va a suceder con el dólar, y esta cuestión, hablando, ¿no?, del gobierno nacional que tenemos, del contexto nacional, con una deuda exorbitante con el FMI, que pretenden ahora tener una sobredeuda, o sea, otra vez más deuda de la que tenemos, que aún no hay respuesta, entiendo, del FMI, por parte del FMI, si nos van a entregar más, más plata o no, pero más allá de eso, la situación también de atadura total con la moneda del dólar en este contexto, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué va a suceder o qué crees que va a suceder con esta moneda y también con nuestra economía? Porque bueno, el gobierno de Milei actualmente es el gobierno de la Argentina, y después también preguntarte, capaz que adelantar la pregunta, ¿qué pensás que si el día de mañana, ¿no?, vuelve un gobierno, o llega, ¿no?, hablando de Perón, ¿no?, vos nombrabas a Perón, llega un gobierno que decide, o bueno, empiezan a haber políticas en términos de soberanía nacional, ¿cuáles pensás que son las medidas que podría llevar a cabo nuestro país para eso, generar trabajo y aprovechar, como vos decís, este contexto histórico en el que estamos? Así que son dos preguntas, capaz que con una respuesta un poco extensa, pero bueno, te escuchamos. Bueno, voy a tratar de ser ordenado. Son temas bastante amplios. Sí, Primero, hay una desdolarización global que se viene dando hace mucho tiempo con la caída de Estados Unidos en la participación en los mercados globales. Parte de esto ya lo explicamos, cómo fue cayendo industrialmente y económicamente, y cuando cae empiezan a darse negociaciones en otras monedas que no son el dólar. Entonces los bancos centrales de todo el mundo empiezan a tener canasta de monedas, de distintas monedas globales, y no solamente tienen al dólar como moneda. Bueno, ese proceso de desdolarización, que los bancos centrales empiezan a tener no solamente dólar, sino otras monedas, hace caer el precio de la divisa a nivel internacional. Porque ¿cuáles son las monedas que se revalorizan? Las monedas que están atesoradas. La moneda que se atesora toma valor. La moneda que sirve como refugio toma valor. Las monedas que andan circulando pierden valor. Entonces, el dólar norteamericano fue perdiendo valor. Y ahora, con esta relocalización de capitales, con estos aranceles, con este estrechamiento del mundo comercial de los Estados Unidos, va a caer mucho más su valor internacional. Va a haber
una diversificación de la canasta de monedas de los bancos centrales de todo el mundo mucho más amplia, mucho más acelerada, y eso va a hacer caer al dólar. O sea, la decadencia de la hegemonía política norteamericana va de la mano, en paralelo con la decadencia del dólar norteamericano como moneda de reserva global. O sea, la pérdida de valor del dólar va a ir con la mano con la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. Esta es una decadencia que se está dando hace muchos años y que ahora se acelera producto de que Estados Unidos, como dije anteriormente, dice: hemos perdido, vamos a volver al proteccionismo porque con el liberalismo nos comen. Entonces, esa es la realidad de la moneda. ¿Qué pasa en cuanto al FMI y a la Argentina? El FMI le va a dar 20 mil millones de dólares a Argentina. La semana que viene van a ingresar el 60% de esos fondos, van a ingresar 12 mil millones de dólares. Esto ya está confirmado, ya está hecho. ¿Por qué? Porque al FMI no le interesa la plata que le dé, no le interesa si nosotros le devolvemos o no le devolvemos la plata. Lo que quiere es asegurarse que la Argentina continúe los modelos de gobierno estos que le permitan a los Estados Unidos mantener un saqueo permanente de los bienes comunes naturales de nuestro suelo, de nuestra nación, las materias primas, la energía, los minerales, las tierras raras, el agua dulce, mientras que ellos llevan adelante este desafío de reindustrializarse y de reconfigurar su economía. Entonces, Estados Unidos más que nunca necesita que la Argentina mantenga un gobierno neocolonial, necesita mantener ellos un gobierno neocolonial y de administración propia de ellos en la Argentina. Entonces le van a financiar la campaña, le van a dar todos los dólares que quiera para poder mantener un tipo de cambio barato, estable, y que el hecho de que no haya inflación en la Argentina o que no haya una altísima inflación en la Argentina, como está sucediendo hace 12 años, le dé un margen electoral que le permita seguir gobernando. Bueno, por eso el FMI le va a dar el crédito para financiar la continuidad de este modelo de saqueo encabezado por Milei. Ahora, yendo al final de la pregunta, ¿qué podría hacer un gobierno nacional, popular, revolucionario, un gobierno que defienda el interés nacional en este contexto? Bueno, demostrando que todos los préstamos que nos dio el FMI fueron una estafa. ¿Por qué? Porque rompiendo su propio estatuto no se dieron para fines productivos concretos, sino que se dieron de libre disponibilidad, y ninguno de esos fondos quedó en un proyecto económico nacional, sino que se fugaron, se dieron al giro de dividendos, se dieron a la fuga de capitales, y eso está prohibido taxativamente por el estatuto del propio Fondo Monetario Internacional. Se puede luchar legalmente para que esos créditos no se los considere válidos, que esos créditos puedan ser considerados como una estafa y no pagar, romper relaciones con el FMI. Eso en un marco de multipolaridad emergente, en un marco donde los mercados globales ya no dependen de los Estados Unidos, donde claramente vos podés negociar con un montón de sectores del mundo sin el aval de los Estados Unidos, te permitiría no entrar como si entrabas hace décadas atrás en un lockout, en un cerramiento de tu economía, en una suerte de marginalización de la economía argentina en el concierto internacional. El contexto geopolítico es de tan gran oportunidad que te permite romper relaciones con el FMI porque la deuda es impagable, y aparte porque la deuda no es que la quieren cobrar, ellos quieren gobernar mientras se paga la deuda. Entonces vos no podés tener al FMI en una oficina del Banco Central, vos no podés tener al FMI en el Ministerio de Economía como ellos quieren. Entonces, romper relaciones con el FMI no significa solamente ahorrarte toda la guita que nos dieron en modo de estafa, sino que significa poder gobernar soberanamente. Entonces no hay discusión posible ahí, tenés que romper relaciones con el Fondo Monetario Internacional para poder gobernar, para poder decidir sobre tu economía, sobre tu emisión de dinero, sobre la tasa de interés, sobre la fijación o no del tipo de cambio. En ese marco, la Argentina puede ingresar, debe ingresar en un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, de la misma manera que lo quiere hacer Estados Unidos. La Argentina también tiene una capacidad instalada en desuso industrial, paralizada por haber entrado al mundo como un proveedor de materias primas y por ser un consumidor serial de productos manufacturados, por haber destruido su industria, por tener un alto margen de desempleo. La Argentina también tiene una gran capacidad en el marco de aplicar medidas proteccionistas, en el marco de administrar de forma nacional y soberana su comercio exterior, podría tener una planificación industrial para volver a crear miles y miles, millones de puestos de trabajo, levantar sus industrias automotrices, de metales, de plásticos, de neumáticos, de autopartes.
Tenemos un montón de industrias textil, tenemos un montón de industrias paralizadas y en desuso en Argentina, producto del neoliberalismo que gobierna la Argentina desde hace décadas. Entonces, nosotros tenemos la gran posibilidad de, administrando de forma nacional el comercio exterior, echando a patadas en el orto a todas las corporaciones transnacionales que gobiernan esos sectores. El ahorro nacional gobernado por la banca privada y extranjera, el comercio exterior gobernado por 5 empresas, corporaciones extranjeras, y el Fondo Monetario manejando el Ministerio de Economía. Echando a patadas en el orto a las corporaciones internacionales y a los organismos multilaterales que están gobernando nuestro país de facto, nosotros podemos tener un futuro de crecimiento industrial, de trabajo enorme, que nadie se lo puede imaginar porque estamos viviendo subordinados hace mucho tiempo ya y nadie se ha puesto los pantalones como se había puesto en su momento Perón, que denunciaba que las elecciones eran Braden, el embajador norteamericano, contra él. Nadie se ha puesto los pantalones y nadie ha enfrentado de cara a cara al enemigo principal que tiene la Argentina, que son los Estados Unidos de Norteamérica, que es el imperialismo que lo somete desde hace mucho tiempo, y dando ese proceso de enfrentamiento y dando un programa, una planificación detallada de industrialización por sustitución de importaciones, la Argentina podría crecer a pasos agigantados y construir regionalmente un nuevo polo de poder económico en este multipolarismo que talle, que defina precios, que defina modo de producción, que discuta las formas de la distribución y de la generación de las riquezas a nivel global como nunca antes lo había hecho. Entonces, esa es la oportunidad histórica de la Argentina en el caso de gobernar un proyecto nacional, popular y revolucionario. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo Trever. La verdad que decíamos, vamos a ver si Rodolfo nos puede clarificar un poco el panorama. Y te agradecemos mucho porque de verdad que fue muy completa las respuestas, digo, y lo que nos contaste, y me parece interesante, digo, poder escuchar esto, ¿no? Digo, ¿qué se puede hacer hoy en día que es tan difícil a veces poder dar una respuesta, ¿no? a acciones concretas que se puedan hacer pensando en soberanía nacional, ¿no? Sí. De que deje de ser un eslogan, una consigna, sino hechos concretos que se pueden llevar a cabo, y me pareció muy interesante poder tener esa respuesta de tu parte. Te agradecemos mucho, sé que estás con tiempos acortados por laburo, pero la verdad te invitamos a que en otra oportunidad también puedas sumarte nuevamente, que seguramente van a suceder muchas más cosas, así que sos bienvenido a ser parte de Surge en la Mañana cuando gustes. El agradecido soy yo. La dificultad que se plantea, cierro con esto nada más, que es una definición política. La dificultad que se plantea desde la dirigencia política es porque todos ellos están enlazados de una u otra manera a los intereses norteamericanos en la región. Estados Unidos, desde la vuelta a la democracia, esta democracia tutelada, formal, esta falsa democracia en la que vivimos, se ha encargado de mantener lazos comerciales, de negocio particulares con cada uno de los personajes de la dirigencia y de las instituciones políticas a nivel nacional. Entonces, ese lazo profundo que tiene Estados Unidos con cada uno de los dirigentes políticos de todos los colores del país, no se salva nadie de los importantes, no se salva ni uno. Ese lazo profundo de negocios privados, de negocios espurios, de sobres, de negociaciones por detrás del pueblo, hace que ellos vean este escenario geopolítico como una gran dificultad. Todos te hablan de lo difícil que es el escenario geopolítico. ¿Por qué? Porque saben que la única salida para hacer crecer a la Argentina es romper con los Estados Unidos, que es romper con su dueño. Entonces, la dificultad que plantea la dirigencia política es una dificultad que se da por sus lazos comerciales y negocios particulares con ellos. Pero no es una dificultad real. La Argentina, si iniciara un proceso de industrialización, está en el mejor de los escenarios geopolíticos posibles, comparable únicamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Quería aclarar esto porque hay una explicación por la cual todos hablan de la dificultad y nadie habla de qué hay que hacer en la Argentina, porque
todos los caminos del quehacer en la Argentina conducen a dejar de ser un país privarizado, a romper relaciones con el FMI, a romper relaciones con los Estados Unidos y a empezar a reindustrializarse. Y parece ser que eso son palabras prohibidas en la dirigencia, son palabras que están prohibidas en la dirigencia política nacional. Sí, ni hablar. Bueno, muchísimas gracias. Sí, necesario ese cierre y bueno, de nuevo, te invitamos cuando quieras, te mandamos un abrazo enorme y bueno, muchas gracias ahí, están comentando, están agradeciéndote por tu opinión sobre la situación internacional y nacional, a seguir construyendo organización por una patria libre y soberana, así que con ese mensaje te saludamos y de verdad, cuando quieras volvemos a charlar, que me parece que esta discusión viene para largo y también esta construcción de una patria justa, libre y soberana también. Sin dudas. Muchas gracias a ustedes, cuando quieran, me encanta hablar con ustedes, así que cuando quieran hacemos una entrevista más larga. Un abrazo grande. Dale, perfecto, abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, ahí entonces estábamos en comunicación con Rodolfo Treber. Él es analista económico justamente, trabaja para Banco Central de Argentina también y forma parte de la agrupación Encuentro Patriótico. Fue muy interesante. Recontra interesante, creo yo, porque siempre recaemos en la pregunta de, bueno, ¿cómo salimos de esto? Claro, ¿no?